El doctor Samuel Sandoval Solís, él es ingeniero civil por el Instituto Politécnico Nacional, maestro en ingeniería por el Instituto Politécnico Nacional, tiene su doctorado, PhD, en medio ambiente y recursos hídricos por la Universidad de Texas en Austin, en Estados Unidos. Dentro de su experiencia laboral, destaca por ser profesor asociado en gestión de recursos hídricos por la Universidad de California en Davis. Es consultor en proyectos de gestión de recursos en Michoacán, en Río Bravo, Río Grande, Río Colorado, en el río Toyac, el río Fuerte, río Coplita, el río Jordán, y en países como Chile, Panamá, Brasil, China, España, Georgia. Ingeniero en la operación de agua potable y alcantarillado del municipio de Ecatepec también. Y entre sus actividades relevantes ha sido investigador principal del proyecto de determinación de caudales ecológicos en el estado de California, director asociado al Foro Permanente de Aguas Binacionales, ahí nos muestra su liga, Binational Waters, instructor en cursos de capacitación en hidrología e irrigación para trabajadores del campo en California. Doctor Samuel, pues es un gusto que nos estés representando como mexicano allá en Estados Unidos en estos tipos de eventos. Y de igual manera, pues te vamos a agradecer que nos compartas tu conocimiento y tu experiencia en el tema de las aguas binacionales, que por lo visto has estado en gran parte de los conflictos en ríos, aquí en México con grandes conflictos, y a nivel internacional, pues desde luego pues, se ha destacado tu participación. Adelante, doctor Samuel. Muy bien, muchas gracias. Ok, bueno, pues yo voy a entrar directo al tema. Les proveeré un pequeño contexto histórico de 1500, 1906, después antes de la convención, después cómo se llegó al tratado, dónde estamos hoy, algunas de las problemáticas, soluciones y algunas reflexiones. Bueno, pues así se veía el río Bravo, el río Grande, antes de que fuera utilizado, o antes de que sufriera una alteración muy fuerte. Aquí hasta arriba de Chinaga escurrían alrededor de 2.5 kilómetros cúbicos. Imagínense la distancia de 1 kilómetro por 1 kilómetro por 1 kilómetro. Y todo eso lleno de agua. En el río Bravo escurrían de forma natural alrededor de 10 a 11 kilómetros cúbicos que salían en la desembocadura. En la parte alta había 2,5 kilómetros. Cuando se juntaba el río Conchos, el río se duplicaba, porque el río Conchos es otra de las cabeceras del río Bravo. Después el Pecos, Devils, y del lado mexicano está el Salado, el San Juan, y terminará así. Dentro de la parte prehispánica, teníamos tribus como las apaches, humanos, coahuiltecos, conchos, alzapas, tamaulipecos, comanches. Después vendrá ya la parte colonial, y ahí están todos los lugares donde hubo asentamientos coloniales. Quizá aquí la parte más importante es que se determina el derecho de concesión, o se determinan las concesiones de agua, no derechos de agua. O sea que el agua sigue siendo propiedad del Estado, pero se le da concesión a los usuarios para utilizarla, y el uso público está por encima del uso particular. Vendrá la independencia y se ratificarán esto. Después vendrá la independencia de Texas. Y con la independencia de Texas en 1838, ahí es donde la cuenca se empieza a volver binacional. Después vendrá la intervención de Estados Unidos en México en 1848, y con ello la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo. En el Tratado de Guadalupe Hidalgo no solamente se delimita la frontera, el río Bravo como frontera, sino que también se dice que el río tendría que ser navegable, se tenía que navegar. Y en 1850, un expedicionario que se apellidaba Love, él documenta que el río era navegable. Después vendrá en 1853 el Tratado de la Mesilla, donde México termina vendiendo ya otra parte del territorio mexicano. Vendrá en 1877 el Desert Land Act, y en ese básicamente se hace una expansión de uso de agua y de terreno en la parte de Nuevo México y Colorado. 3 años después, pues no habrá agua en Ciudad Juárez, y es donde empieza el conflicto. En 1888 tendrá uno de los comisionados del IBC, el antecesor del IBWC,
de la SILA será Mills, el General Mills, que propondrá una presa aquí en Elephant Butte, dividiendo el agua un tercio para México, un tercio para Estados Unidos y un tercio para el río, porque todavía tenía esa condición de navegable, y además todavía tenía problemas de que pues Estados Unidos no había cumplido el tratado, ¿no? De que el río ya no era navegable debido a todos los usos en esta parte alta. Vendrá Gamboa y Vallarta, que fueron dos abogados del gobierno mexicano, que pusieron hicieron dos reclamos. Gamboa básicamente habla de afectaciones y retribuciones, es decir, Estados Unidos no cumplió con el tratado y debido a esto necesitamos que nos pague y que quite todos los usos. Y Vallarta, básicamente él habla de que o hace una doctrina en la cual dice que el agua debe de ser distribuida de forma equitativa y razonable entre ambas naciones. A eso 5 años después, Harmon, el US Attorney, él tendrá esta posición, que es la posición de la soberanía absoluta, es decir, que el principio fundamental de la ley internacional es la soberanía absoluta de cada nación por encima de cualquier otra nación. O sea, yo puedo hacer lo que yo quiera dentro de mi territorio. Y esto desde entonces será ampliamente refutado, pero muchos de estos conceptos desafortunadamente siguen ahorita. Vendrá la sequía y después la convención. México obtuvo de ese 74 millones, Estados Unidos 444, y aquí están las proporciones. El tratado de 1906 o la convención solamente asigna agua en esta pequeña parte. Después vendrá en 1908 el Magic Valley, el Lower Rio Grande, que son la expansión de agricultura de 5,000 hectáreas a 154,000 hectáreas de 1908 a 1935. Una pausa forzada, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Mexicana, donde básicamente pues no existan conflictos, sino que no se documentan tanto. 1922 el Colorado River Compact, y en este acuerdo interestatal lo que sucede es que los 7 estados de Estados Unidos se dividen el agua del Colorado. Arizona y no lo firma. En 1929 viene el Rio Grande Compact, que es la división de agua entre Colorado, Nuevo México y Texas de esta parte alta del río, que se firma en 1929 y después es ajustado en 1939. Vendrá la sequía de los 30s, 40s, en eso vendrá la expropiación petrolera. Y es importante porque aquí existen conflictos entre México y Estados Unidos. La expropiación es básicamente a industria de Estados Unidos. El All American Canal, que básicamente el agua del Colorado se derivaba en México y se volvía a enviar al norte para el Imperial Irrigation District, todo el Valle de Imperial. Y aquí se construye el canal todo americano, y ahí entonces es donde pues ya no existe dependencia de Estados Unidos al uso en México, ¿no? Tenemos esta parte de la Segunda Guerra Mundial, ya viene el Tratado del 44 y básicamente se siguen discutiendo lo mismo. Es decir, México en el río Colorado decía que las aguas debían de ser compartidas y Estados Unidos decía que podía hacer lo que quisieran en territorio americano. Y en el río Bravo, en el río Grande, Estados Unidos defendía que el agua se tenía que compartir y México que podía hacer la utilización del agua a como quisiera. No es que se haya puesto agua de una cuenca para pasarla a la otra, no, sino que los argumentos que Estados Unidos utilizaba en una cuenca eran utilizados en su contra en la otra, y lo mismo México. Por eso es que la negociación fue tan justa. En este caso, y bueno, lo que hablaron los otros panelistas, que uno se pone en los zapatos de los otros, ¿no? La disponibilidad de agua en el Bravo es de 8.8 kilómetros cúbicos de aquí abajo. De esta, el 66% proviene de fuentes mexicanas y el 34% de fuentes estadounidenses. De todos los usos, de estos usos, se consideró que el 40% serían usos de Estados Unidos y 60% de usos mexicanos. Y aquí algo que sería importante con esto, que es básicamente 1/3, 2/3 de estos 6 tributarios, 100% de los de Estados Unidos, 100% de estos de México y la mitad a lo largo del río. Pero aquí lo que es importante es que se hizo todo este balance para que al final escurrieran la cantidad para abastecer estos usos en la parte baja.
bueno, después de ahí, esto sería la asignación en el Colorado, pero aquí lo importante es que, bueno, así se dividió el agua al Colorado. Hay mucho más agua en el Colorado, hay 20 kilómetros cúbicos de agua en el Colorado comparados con los 8.8 del Bravo. A México, a pesar de tener menos del 1% del territorio de la cuenca del río Colorado, se le asignó el 9% del agua. Entonces, se le asigna más agua, pero en menor proporción, y aquí Estados Unidos recibe una mayor proporción del agua. Pero me parece que esto es ¿por qué es tan exitoso? Porque se hizo una distribución pues bastante razonable, y después vendrá el Pecos River Compact, que es lo que distribuye agua en esta zona. Después, ¿qué es lo que pasó? Pues a la cuenca le dio viruela, ¿no? ¿Y por qué le da viruela? Porque, pues, como ustedes se darán cuenta a lo largo, conforme va pasando el tiempo, pues se van construyendo todas estas presas que al final romperán o desconectarán hidrológicamente a toda la cuenca. De los 10 millones de kilómetros cúbicos que se tiene, son 25 millones de metros cúbicos los que se pueden almacenar, o sea, 2.5 veces se puede almacenar el escurrimiento promedio. Es una cuenca súper manejada. Después vendrán del Tratado 24 toda esta parte de las sequías, y sobre todo en esta zona, en este periodo de aquí entre estas dos sequías, fue un periodo muy húmedo donde hubo un incremento de uso del agua impresionante. Esto será del lado mexicano, en los tributarios y a lo largo del Bravo, y esto será la parte baja de Estados Unidos. ¿Qué es lo que le pasó al río? Bueno, pues la línea roja sería qué tanto le dejamos al río después de todos los usos. Y bueno, pues en la parte alta del río nos podemos dar cuenta de que de enero a diciembre todo lo que escurría ahora escurre solamente esta parte. En San Marcial, que está aquí en medio, aquí arriba de Presidio, pues básicamente no hay agua, nos acabamos al río. En esta parte del río Conchos se ve la parte natural, y esto es lo que en la actualidad escurre. Esto será abajo del río Conchos. Era un río súper exótico, teníamos agua de deshielo en la mitad del río. Nos lo acabamos. Aquí está la parte de Amistad, en Falcón, y esta será la salida en el Golfo. O sea, básicamente no dejamos salir agua al mar. Y bueno, ha tenido implicaciones ecológicas muy, muy, muy lamentables. Estos serán todos los ciclos. Tenemos 35 ciclos del tratado. Estos son todos los ciclos, cuando empiezan, cuando terminan. A pesar de que el tratado se firma en el 44 y se ratifica en el 45, empezamos los ciclos desde 1953. Y como no se habían construido las presas, estos ciclos son de 5 años. De hecho, el primer ciclo lo empezamos en déficit. Una vez que se construyen las presas, si se llenan las presas, los ciclos pueden ser menores a 5 años. En este primer periodo, que es muy húmedo, pues básicamente nunca se llegó a un ciclo de 5 años. La probabilidad de que tengamos un ciclo menor a 5 años es del 40%, del 42%. Y la probabilidad de tener un ciclo de 5 años es del 55-60%. Cada vez que tenemos un ciclo de 5 años, que son estos que están aquí, existe un déficit. O sea, sabemos que cuando le llegamos a un quinto año, sabemos que va a haber déficit. Y algo que también es muy importante es que hay muchos ciclos que se cierran en el primer año, en el segundo año, en el tercer año, en el cuarto año. Pero del cuarto al quinto año, ningún ciclo se ha cerrado. Y no se ha cerrado porque la cuenca tiene memoria. Cuando está en sequía, se queda en sequía. Y las sequías aquí son de 5 a 6 años, de aquí hasta 15 años. La más chiquita será de 6 años. La más grande será de 15 años. Entonces, eso es lo que tiene memoria la cuenca. Esto es el problema que tenemos ahorita en el ciclo 35, que es decir, tenemos que llegar a este objetivo, y en el primer año se envió esta cantidad de agua, en el segundo año esta cantidad, y no se envió, se compartió. En el tercer año esta cantidad, en el cuarto año llegamos aquí, y aquí, en una reunión que tuvimos hace más de un año allá en Chihuahua, pues se le platicó esto a los tomadores de decisiones, a los usuarios, y desde hace un año ya hemos estado trabajando en esto. Problemas de que si se saca agua, que si no se saca agua, tener un plan, pero esta información que yo les estoy diciendo, esto estaba hace un año ahí, y hubo gente que estuvo trabajando en esto. Yo como veo que veo soluciones, o qué soluciones veo aquí de forma inmediata, la verdad es que yo veo muy poco probable que vayamos a llegar sin un adeudo. Estamos tratando de construir un año húmedo en un año de sequía.
Eso es, para mí se me hace muy importante. Cumplir lo más antes, lo más pronto posible con los acuerdos. La comisionada del IBWC del lado de Estados Unidos envió hace un par de días un comunicado que es muy positivo, que habla de lo mismo que yo les estoy diciendo aquí. Está diciendo cuáles son los hechos y qué es lo que se puede hacer. Entonces ahí me parece que hay que responder. Mostrar liderazgo. Aquí me parece que el primer paso lo dieron acá. Ha habido declaraciones muy, muy, muy desagradables, muy poco buenas de gobernadores, tanto de México como de Estados Unidos, y en este momento lo que hay que hacer es mostrar liderazgo, hay que dejar de tomar esas posiciones. Hay que cerrar, por favor, doctor. Sí. Sí. Hay que mover presa, mover agua de las presas, eso es problemático. Ahí hay que aplicar la ley, y la ley de aguas nacionales y la Constitución. Ya tenemos ya tenemos trabajo hecho para solucionar esto. Esto que ustedes ven aquí es una reunión en la cual estábamos trabajando acerca de un reglamento del agua. Para evitar todos estos problemas o para evitar futuros problemas, ya tenemos un reglamento ahí que sería muy bueno pasar. Hay que promover agricultura sustentable. La SILA y el Consejo de Cuencas del Río Bravo, mis respetos, han estado haciendo un trabajo muy importante. Y hay que despolitizar la cuenca. Hay que tener una visión de cuenca. Es una cuenca semiárida, compartida de todos y para todos. Y ahí hay que cambiar la mentalidad. Lo que les decía, aprobar el reglamento, incluir al medio ambiente, eso es súper importante. Esto algo que les puedo probar es que se puede incluir el uso medioambiental, que no es un uso consultivo, en la operación. Podemos mejorar el medio ambiente ahí. Programas de concientización. Quizá aquí esta es mi última diapositiva. Las reflexiones es que pues se han utilizado estos argumentos obsoletos de que porque el agua cae en mi cuenca, yo lo hago lo que yo quiera. Y eso es, pues eso desde Harmon, ahí están, eso y se ha rebatido, ¿no? Y esa estrategia de poner a México o por encima de cualquier otra, es lo que le llaman la estrategia de Juan Escutia. Muchos agarran, se envuelven en la bandera y vámonos afuera del castillo, ¿no? Pero la verdad es que no funciona. O sea, esos argumentos nacionalistas no han funcionado, ¿no? Me parece que tenemos muchos estudios para rebatirlos. Es muy fácil descalificar. Y aquí el problema es que la solución no es sencilla, es un problema complejo. Y me parece que no es bueno descalificar. Las verdades a medias, mucha gente tanto de Estados Unidos como de México, de todos los estados, dicen verdades a medias. ¿Y eso cómo afecta? Las guerras de los medios y las noticias a la carta. Es decir, cada quien se pone y le manda a municiones a los medios, y aparte leen solamente las noticias que les convienen, ¿no? Es bueno revisar el pasado, qué es lo que hice, pero tenemos cómo ver al futuro, y eso es con reglamentos, con políticas de uso sustentable, con una visión compartida. Aquí estoy presentando ahí en Chihuahua. Hay que apoyar a las instituciones, sobre todo a la SILA y al Consejo de Cuencas del Río Bravo. Estos cuates están haciendo un trabajo increíble, nos están ayudando. Quizá mi último comentario, y esto es pues para mí importante, es que necesitamos una cuenca, necesitamos reconocer que todos somos parte del problema. Y si todos somos parte del problema, todos somos parte de la solución. El que creamos que este es un problema de la Conagua o de la SILA o de los tejanos, nos aleja de la solución. Necesitamos saber qué es lo que yo puedo hacer, yo como profesor, para sentirme parte del problema y sentirme parte de la solución. Y parte de la solución es lo que ahorita desde mi pequeña esquina es lo que quiero hacer, que es básicamente decirles cuáles son los hechos y discutir eso. Gracias, Waldo. Gracias. Adelante.